Si Dios creó a Satanás como un ser perfecto, ¿de dónde provino su maldad? Esta pregunta ha intrigado a teólogos y creyentes a lo largo de la historia. Si consideramos la perfección de Dios, parece un misterio cómo el mal pudo haberse infiltrado en nuestro mundo. ¿Cómo es posible que un ser creado perfecto, como lo fue originalmente Satanás, desarrollara deseos malévolos? Este enigma nos lleva a explorar la naturaleza del mal y su origen en un contexto más amplio. El mal, según se describe en las Escrituras y las teologías cristianas, no es una creación directa de Dios, sino más bien una consecuencia de las decisiones libres de los seres creados. Esta perspectiva se fundamenta en la noción de que todos los ángeles, incluido el que sería conocido como Satanás, fueron creados inicialmente perfectos y libres. La libertad incluye la capacidad de elegir, y con esta capacidad viene la posibilidad de elegir lo contrario al bien. Juan 1:13 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron hechas, sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta afirmación subraya que todas las cosas, incluidos todos los seres angelicales, fueron creadas a través de Cristo, el Logos, quien es la manifestación de la razón divina. La perfección de la creación original es un testimonio de la perfección del Creador. Sin embargo, la entrada del mal en el mundo es un tema complejo. Aunque todas las creaciones de Dios, incluido Lucifer, quien más tarde se convertiría en Satanás, eran perfectas, la perfección de Lucifer no era inmutable. Lucifer, dotado de libre albedrío y una belleza y sabiduría incomparables, eligió un camino diferente, un camino de orgullo y rebelión. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: si todo lo que Dios creó era perfecto, ¿cómo es que la imperfección, el mal, pudo surgir? La respuesta puede encontrarse en el concepto del libre albedrío y la autonomía de la voluntad. La capacidad de elegir es esencial para la experiencia de cualquier ser consciente y moral. Fue dentro de esta libertad donde Lucifer, y posteriormente algunos ángeles y la humanidad, tomaron decisiones que los llevaron por un camino de corrupción y malevolencia. Este acto de rebelión no solo cambió su naturaleza, sino que también alteró la armonía de la creación. Reflexionar sobre estas cuestiones no es solo un ejercicio teológico, también nos ofrece una visión profunda de la naturaleza de la moralidad, la libertad y la responsabilidad personal. Al comprender cómo se introdujo el mal en un mundo perfectamente creado, podemos también entender mejor nuestro propio papel en la promoción del bien y la justicia en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La caída de Satanás de la gracia divina no es solo un evento notable, sino que también es un punto central en el estudio de la teología cristiana y la comprensión del bien y del mal en el mundo espiritual. Para profundizar en este significativo episodio, es esencial referirnos a las palabras del profeta Isaías, quien describió de manera poética y poderosa el origen y la caída de Satanás, también conocido como el lucero del alba o el hijo de la aurora. Isaías narra cómo Satanás, originalmente una de las criaturas más magníficas y poderosas creadas por Dios, fue expulsado del cielo debido a su orgullo y ambición desmesurada. El profeta lo describe diciendo en su corazón: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas del monte Safón. Ascenderé sobre las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Estas palabras revelan la arrogancia de Satanás, que aspiraba no solo a igualar, sino a superar al Creador, desafiando el orden establecido y la autoridad divina. La respuesta a esta rebelión fue severa y definitiva. Isaías relata cómo Satanás fue precipitado al Seol, a lo más profundo del abismo. Este castigo no solo refleja la justicia divina, sino que también sirve como una advertencia eterna sobre las consecuencias del orgullo y la desobediencia.
La caída de Satanás es un testimonio de que ningún ser, sin importar cuán poderoso sea, puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Este evento trascendental no solo tiene implicaciones teológicas, sino que también ofrece lecciones morales y espirituales para la humanidad. La historia de Satanás es un recordatorio de que el poder y la belleza, sin humildad y lealtad a Dios, pueden llevar a la ruina. Además, este relato subraya la naturaleza del pecado y la rebelión como elementos disruptivos que tienen el potencial de corromper lo que fue originalmente puro y perfecto. Al estudiar la caída de Satanás, también podemos explorar más profundamente la naturaleza de la libertad y el libre albedrío que Dios ha otorgado a sus criaturas. A través de este prisma, comprendemos mejor las dinámicas del poder espiritual y la importancia de la alineación con los propósitos divinos. En última instancia, la caída de Satanás nos enseña sobre la soberanía de Dios y la estructura moral del universo, donde cada acción tiene una reacción y donde los límites establecidos por Dios son fundamentales para el mantenimiento del orden y la justicia en toda la creación. Ezequiel, en su narrativa, proporciona una descripción profundamente detallada y evocadora del esplendor original de Satanás antes de su caída, ofreciendo una imagen que contrasta dramáticamente con su destino final. En los textos, Satanás es descrito no solo como un ser de extraordinaria belleza, sino también como un ser supremamente adornado, cuya apariencia era el epítome de la perfección celestial que se podía alcanzar. Ezequiel detalla que Satanás estaba adornado con una variedad de piedras preciosas, el cornalina, el crisólito y la esmeralda, el topacio, el ónix y el jaspe, el lapislázuli, la turquesa y el berilo, cada una incrustada en monturas de oro puro desde el día de su creación. Esta descripción no solo resalta la belleza de Satanás, sino que también subraya la magnitud de lo que estaba destinado a ser. Además, Ezequiel relata que Satanás fue ungido como un querubín protector, un guardián divino asignado por Dios mismo, lo que implica un nivel de confianza y autoridad divinas extremadamente altas. Satanás no era simplemente otro ángel, era un ser investido con gran poder y responsabilidad, lo que hace su caída aún más trágica y significativa. Caminaba entre las piedras de fuego, un término que sugiere estar en presencia directa de la gloria divina en el santo monte de Dios, un lugar que simboliza la máxima santidad y proximidad a Dios. Sin embargo, a pesar de esta posición exaltada y esta belleza sin par, se descubrió maldad en Satanás. Ezequiel menciona que por la extensión de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Este comercio podría interpretarse metafóricamente como interacciones y tratos que fueron más allá de los límites establecidos por Dios, llevando a Satanás a corromperse a sí mismo con orgullo y rebelión. La acumulación de riqueza, poder o influencia, de alguna manera, lo llevó a desafiar a Dios y a alterar el orden establecido. La consecuencia de sus acciones fue severa, fue expulsado y arrojado del monte de Dios, marcado como profanado y desterrado de su posición de honor. La expresión te expulsé, querubín protector, entre las piedras de fuego resalta el dramático cambio de estado, de ser un ser venerado a uno despreciado y castigado. Este relato no solo es crucial para entender la naturaleza de la caída de Satanás, sino que también ofrece lecciones valiosas sobre los peligros del orgullo y la corrupción. Nos recuerda que incluso aquellos con las más altas bendiciones y responsabilidades no son inmunes a la caída si se desvían del camino de la rectitud y la obediencia a Dios. Así, la historia de Satanás sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de humildad y de adherirse a los principios divinos, no importa cuán elevado sea uno en el reino espiritual o terrenal. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, su acto no fue simplemente un momento de desafío personal, sino que marcó un punto de inflexión dramático en la historia celestial. Esta rebelión no solo atrajo la ira de Dios sobre Satanás, sino que también tuvo un impacto profundo y de amplio alcance en el orden celestial establecido. Satanás,
con su carisma y poder, no solo desafió a Dios, sino que también logró persuadir a una porción significativa de los ángeles a participar en su levantamiento. Según diversas interpretaciones teológicas, se estima que aproximadamente un tercio de los ángeles decidieron seguir a Satanás en su camino de rebelión, una cifra que subraya la magnitud de su influencia y el serio impacto de su traición. Este evento no fue solo una disputa entre criaturas celestiales, sino que representó una ruptura fundamental en la creación misma. Al decidir oponerse a la voluntad divina, Satanás y los ángeles que lo siguieron transformaron su naturaleza, de ser seres de pureza y luz, se convirtieron en entidades de maldad y oscuridad. Su rebelión fue una declaración explícita contra el plan divino de Dios, no solo para ellos como seres celestiales, sino también para la humanidad. Satanás y sus seguidores se posicionaron en contra de los propósitos de amor, justicia y salvación que Dios había establecido para toda la creación. Esta traición también introdujo el mal en un mundo que había sido caracterizado por la armonía y la perfección divinas. La presencia del mal, catalizada por la rebelión de Satanás, introdujo un nuevo dinamismo en el universo, la lucha entre el bien y el mal, que desde entonces ha sido una constante tanto en los reinos celestiales como en los terrenales. La influencia de Satanás extendió la corrupción no solo entre los ángeles, sino que eventualmente permeó la existencia humana, afectando el curso de la historia humana tal como se narra en diversas tradiciones religiosas y culturales. El hecho de que un número tan significativo de ángeles siguiera a Satanás en su rebelión ilustra la complejidad de la libertad otorgada a los seres creados por Dios. Esta libertad, que permite tanto la adhesión como la rebelión a la voluntad divina, es fundamental para entender no solo la naturaleza de los seres celestiales, sino también la responsabilidad inherente en la elección. Las consecuencias de estas elecciones no solo afectaron a los ángeles rebeldes, sino que también sentaron las bases para los conflictos espirituales que afectan al mundo hasta hoy. Así, la rebelión de Satanás no solo es un evento de significado teológico, sino que también ofrece una poderosa lección sobre las implicaciones de nuestras decisiones y la importancia de alinear nuestras acciones con principios morales y espirituales elevados. Este episodio nos recuerda que las decisiones de seres poderosos, ya sean celestiales o terrenales, tienen efectos duraderos y profundamente arraigados que pueden alterar el curso del bien y del mal en toda la creación. El término perfección captura adecuadamente las notables cualidades personales y morales que caracterizaban a Satanás en el momento de su creación. Este ser no solo estaba dotado de una sabiduría profunda, sino que también destacaba por una belleza excepcional que lo hacía resplandecer entre todos los seres celestiales. Más aún, estaba marcado por el sello de la excelencia, ejemplificado por su perfección estética y su conducta sin tacha desde el mismo día en que fue creado. Los profetas Isaías y Ezequiel, dos de las voces más autorizadas en las Escrituras, confirman la preeminencia de Satanás entre todas las criaturas del universo. Su posición no era solo una de liderazgo, sino también de privilegio especial, evidenciado por su residencia en el Monte Santo de Dios. Este lugar no es solo un sitio físico, sino un símbolo poderoso del espacio donde la gloria de Dios se manifiesta visiblemente. La cercanía de Satanás a este lugar sagrado es indicativa de la estrecha relación que una vez disfrutó con el Creador, compartiendo de su luz y participando en la pureza celestial. Sin embargo, la historia de Satanás toma un giro dramático y trágico. A pesar de su perfección original y su posición elevada, algo dentro de él cambió fundamentalmente. La narrativa bíblica, aunque no ofrece detalles explícitos sobre cómo ocurrió esta transformación, revela que en este ser perfecto se encontró iniquidad. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, se narra cómo el corazón de Satanás se llenó de orgullo debido a su propia hermosura, y cómo este orgullo corrompió su sabiduría, llevándolo a abusar de su esplendor.
Esta corrupción interna fue la que finalmente provocó su caída. Por eso te arrojé a la tierra, te hice un espectáculo ante los reyes para abrir los ojos que están ciegos. Esta caída de Satanás no solo es un testimonio de la justicia divina, sino también una lección sobre los peligros del orgullo y la autocomplacencia. A través de su historia, se nos recuerda que incluso los seres de mayor belleza y sabiduría no son inmunes a la corrupción del carácter si permiten que el orgullo invada sus corazones. Además, la expulsión de Satanás y su exhibición ante los reyes subraya un aspecto crítico de la narrativa bíblica, la revelación de la verdad a aquellos que están ciegos, tanto literal como espiritualmente, sobre las realidades del bien y del mal, del orden divino y del caos provocado por la rebelión. En resumen, la narrativa de la perfección original y la eventual caída de Satanás no es solamente una historia sobre el surgimiento del mal, sino que también constituye un relato profundamente instructivo que nos ayuda a comprender la naturaleza de la justicia divina. Más allá de esto, la historia proporciona perspectivas valiosas sobre la fragilidad intrínseca de los seres creados y la importancia continua de la humildad y la gracia en nuestra relación con lo divino. Esta historia destaca cómo incluso los seres creados con las más altas cualidades y en los entornos más privilegiados pueden caer en la corrupción si se dejan llevar por el orgullo y el autoengaño. Satanás, inicialmente un ángel de gran belleza y sabiduría, se convirtió en el arquetipo de cómo el poder y el estatus pueden engendrar un sentido distorsionado de la propia importancia, llevando finalmente a la rebelión contra Dios. Esta caída no es solo un evento histórico o mitológico, sino una parábola sobre los peligros del orgullo y la autocomplacencia. La historia de Satanás también actúa como un espejo a través del cual podemos examinar nuestras propias vidas y las tentaciones a las que nos enfrentamos. Nos recuerda que nadie está inmune a la corrupción y que la vigilancia constante y la búsqueda de la humildad son esenciales para mantener nuestra integridad moral y espiritual. La gracia de Dios, en este contexto, no es simplemente un complemento a nuestras vidas, sino una necesidad absoluta para superar nuestras propias tendencias hacia el error y el pecado. Además, la caída de Satanás ilustra la justicia implacable de Dios. Nos muestra que hay consecuencias reales y severas para aquellos que desafían los mandatos divinos y actúan contra la moralidad establecida por Dios. Al mismo tiempo, subraya la misericordia de Dios hacia aquellos que buscan su perdón y apoyo, mostrando que, mientras el orgullo puede llevar a la caída, la humildad y la solicitud de la gracia divina pueden restaurar la comunión con Dios. Por lo tanto, la saga de Satanás nos enseña no solo a temer las repercusiones del mal, sino también a valorar y esforzarnos por la rectitud, la humildad y la dependencia de la gracia divina. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y fragilidad y a buscar una relación más profunda y respetuosa con lo divino. Entendiendo que nuestro propio bienestar espiritual se sustenta no en nuestra gloria personal, sino en nuestra disposición a someternos a la voluntad y la sabiduría de Dios. Cuando Satanás se rebeló debido a su orgullo, desencadenó una serie de eventos catastróficos que repercutieron más allá de su propia existencia. Su rebelión no solo provocó la ira de Dios, sino que también influyó en otros seres celestiales. Satanás, con su persuasiva retórica y carisma corrupto, logró convencer a algunos ángeles de unirse a su causa, marcando el inicio de una decadencia moral irreversible para estos seres que alguna vez fueron puros. Esta seducción llevó a esos ángeles a un punto de no retorno. Una vez que cruzaron la línea al seguir a Satanás, fueron irrevocablemente condenados a una existencia plagada de pecado y eventual destrucción. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 4, ofrece una representación simbólica de este dramático suceso. Describe como una tercera parte de las estrellas del cielo, que metafóricamente representa a los ángeles, fue arrastrada por el dragón, identificado como Satanás.
Este acto simboliza la magnitud de la traición de estos ángeles y la profundidad de su caída. Al elegir seguir a Satanás, estos ángeles no solo abandonaron su posición divina, sino que también se posicionaron en directa oposición a los planes divinos establecidos por Dios, buscando activamente frustrar su voluntad y propósito para la creación. Esta acción de traición tiene implicaciones profundas tanto para el entendimiento teológico como para las enseñanzas morales derivadas de estos textos sagrados. Subraya la gravedad del pecado del orgullo y cómo puede corromper profundamente a los seres, llevándolos a tomar decisiones que tienen consecuencias eternas. Además, el relato bíblico muestra cómo las acciones rebeldes contra la autoridad divina no solo afectan al individuo, sino que también tienen el poder de influir en otros, extendiendo el alcance del mal y la corrupción. Por lo tanto, la historia de la rebelión de Satanás y su influencia sobre otros ángeles ofrece una advertencia seria sobre las consecuencias de alejarse de los caminos dictados por Dios. Enseña sobre la importancia de la fidelidad y la obediencia a las leyes divinas y advierte sobre los peligros del orgullo y la autocomplacencia. Además, refleja la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas que busca educar a los fieles sobre la vigilancia y la resistencia moral en la cara de las tentaciones y las pruebas. Es esencial subrayar que la Biblia, mientras documenta el origen y la proliferación del mal en el mundo, también nos ofrece una visión profunda y completa de la naturaleza de Dios como un ser supremamente justo y perfecto en todos sus actos y decisiones. Este concepto de la divina perfección es fundamental para comprender cómo, en la cosmología bíblica, el mal no es una creación de Dios, sino más bien una consecuencia de las acciones libres de los seres creados que eligen apartarse de la voluntad divina. La perspectiva bíblica es clara en cuanto a que Dios no solo desaprueba el pecado, sino que lo considera una abominación digna de juicio. Esto se debe a que el pecado, en su esencia, es una rebelión contra la bondad y la ley de Dios, desafiando el orden y la armonía que Él ha establecido en el universo. Por tanto, el pecado no solo daña al individuo que peca, sino que también afecta a la creación en su conjunto, introduciendo disonancia y destrucción donde antes había paz y prosperidad. Este principio está explícitamente expresado en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, donde se nos recuerda que atribuir la tentación a Dios es un malentendido fundamental sobre su carácter y naturaleza. Cuando alguien es tentado, no debería decir, Dios me está tentando, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Este versículo subraya que Dios está completamente separado del mal, no solo está libre de la tentación, sino que tampoco induce a sus criaturas a cometer el mal. En cambio, la tentación surge de los deseos internos que, cuando no se controlan, pueden llevar a acciones pecaminosas. Además, es importante considerar que cada individuo es responsable de sus propias decisiones y acciones. La tentación se convierte en pecado cuando una persona se deja llevar por sus propios deseos malignos que, cuando son alimentados y seguidos, conducen a la transgresión. Este proceso de seducción interna y eventual capitulación ante el deseo maligno ilustra la lucha entre el bien y el mal que se juega dentro del corazón de cada persona. Por lo tanto, reconocer que Dios es justo y perfecto en todos sus caminos no solo es crucial para nuestra teología, sino también para nuestra ética personal y social. Nos llama a buscar la pureza, a resistir la tentación y a aspirar a vivir de una manera que refleje la santidad y la justicia de Dios. En última instancia, entender la justicia divina y la naturaleza del pecado nos equipa mejor para navegar los desafíos morales de nuestras vidas, alentándonos a buscar el bien y evitar el mal en todas nuestras acciones y decisiones. Es fundamental reconocer cómo la belleza excepcional de Satanás se transformó en una fuente de orgullo, un atributo que eventualmente precipitó su caída y expulsión de la presencia de Dios.
Este desarrollo nos ofrece una visión crítica sobre la naturaleza destructiva del orgullo. Inicialmente, Satanás, uno de los seres más destacados y hermosos creados por Dios, se encontraba en una posición de favor y cercanía divina. Sin embargo, su percepción de su propia belleza y posición fomentó un sentido inflado de autoimportancia que corrompió profundamente su carácter y pensamiento. Esta corrupción no fue un evento aislado o momentáneo, más bien, marcó el comienzo de una ambición desmedida en Satanás, que lo llevó a desafiar la autoridad y el estatus de Dios. En lugar de mantener una actitud de gratitud y humildad, Satanás optó por buscar superar y eventualmente reemplazar a Dios en el cielo. Esta rebelión no fue solo un acto de desafío, sino una demostración de un orgullo desenfrenado, el cual es antitético a los valores y la esencia misma de lo que Dios representa y espera de sus creaciones. Hoy en día, la influencia de Satanás sigue siendo una que está intrínsecamente ligada al orgullo y a la usurpación. Continúa operando bajo el impulso de desafiar y tratar de suplantar la autoridad divina, lo que ilustra la persistencia del orgullo como su motivación central. Este patrón de comportamiento sirve como un recordatorio crítico y una advertencia para todos nosotros. Comprender el papel del orgullo en la caída de Satanás es esencial porque actúa como una lección de advertencia sobre los peligros del exceso de orgullo en nuestras propias vidas. El orgullo, cuando no se controla, puede llevarnos a subestimar nuestras propias limitaciones y a sobrevalorar nuestras capacidades, distorsionando nuestra comprensión y relación con los demás y con Dios. En este contexto, la enseñanza bíblica nos insta a buscar la humildad y a depender de la fortaleza que proviene de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es crucial porque nos ofrece la guía y la fuerza para resistir las tentaciones del orgullo y la autoexaltación. A través de su influencia en nuestras vidas, podemos cultivar un carácter que refleje más fielmente los valores del reino de Dios, como la humildad, la servidumbre y la obediencia. Estas cualidades no solo enriquecen nuestras vidas espirituales, sino que también mejoran nuestras interacciones y relaciones humanas, promoviendo un ambiente donde el amor y el respeto mutuo pueden florecer. Por lo tanto, la historia de Satanás y su orgullo no es solo una crónica de caída y rebelión, sino también una fuente vital de enseñanza moral y espiritual que podemos aplicar activamente en nuestro día a día para evitar caer en las mismas trampas que lo condujeron a la perdición.